por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Pero vamos a la palabra. Hoy quiero hablar acerca del consuelo eterno de Dios. Y la semana pasada, por medio del mensaje y lo que pudimos hablar acerca de la genealogía de Jesús, pudimos ver cómo todo opera dentro del plan perfecto de Dios. Y sin embargo, a pesar de lo que pudimos haber escuchado la semana pasada y aprendido la semana pasada, hay una gran realidad con la que todos batallamos. Y es que todos batallamos y siempre nos estamos preguntando, si yo amo a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo vivo una vida de obediencia a Dios, ¿por qué tengo que atravesar por conflictos, por problemas, por sufrimientos, por situaciones, angustias, dolores, injusticias, si yo amo a Dios? Y por eso es que hoy quiero hablar acerca del consuelo eterno de Dios. Ahora, les recuerdo que esta serie estamos mirando acerca de la vida de Jesús de manera cronológica. Estamos yendo a través de los evangelios y descubriendo qué nos habla la Escritura o qué podemos extraer de la palabra para nuestras vidas ahora, ¿no? Y hoy vamos a ir al libro de Mateo capítulo 2. Por favor, vaya allí conmigo, porque esta pregunta yo creo que es válida y también es importante contestarla. Y en el libro de Mateo capítulo 2 nos habla acerca de cuando vinieron estos sabios, algunos le llaman magos, del oriente. Y ellos querían saber y querían venir y postrarse delante del rey de los judíos. ¿Sí? Sin embargo, luego de que hablamos hace unas semanas atrás acerca de Simeón y Ana que estaban en el templo y todo lo que hablaron de Jesús, pero fíjense cómo comienza el versículo 13. El versículo 13 comienza diciendo: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Yo no sé si usted ya tiene ya un conflicto con esto. O sea, imagínese, trate de meterse en la escena. Sí, está María, está José, está el niño. Sí, o sea, vienen estas personas, estos sabios, estos magos, estos hombres poderosos, desde muy lejos, buscando. Ellos traen regalos y ofrendas a él, luego de haber venido pastores, luego de haber habido una presencia angelical y todo esto. Y ahora estas personas llegan a donde estaban ellos, se rinden delante de él. Ellos se van. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, y estoy hablando de los padres, hubiera dicho, ya la hicimos. Sí, mi hijo, mi hija, la verdad del caso que como papá ya la hice, me siento orgulloso. Mira, imagínense mi gente. O sea, vinieron personas desde lejos a ver a mi hijo. ¡Wow! Ese sí que me va a traer orgullo. Cualquiera de nosotros hubiéramos pensado de esa manera. Dios me bendijo con este muchacho. Cualquiera de nosotros hubiéramos pensado de esa manera. Sin embargo, ellos se van y reciben una visita angelical. Lo único que esa visita angelical no venía para felicitarlos por el buen trabajo que estaban haciendo, sino que esa visita angelical vino para decirle: levántate, huye a Egipto, porque el hombre más poderoso de tu entorno quiere matar a tu hijo. No hace lógica. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: pero espérame, Señor, ¿cómo así? Y por eso es que yo creo que esto está importante, porque a veces vemos estas historias y las leemos
Y hablamos de ellas y no tratamos de verlo desde la perspectiva de Dios. Inclusive, en el versículo 16 se pone peor la cosa. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, que estuvieran de 2 años o menos. Versículo 17 dice, esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz de llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Ahora, la otra pregunta que nos podemos hacer con esto es, si el problema era Herodes, ¿por qué Dios no matar a Herodes y evitarse la muerte de cientos, posiblemente miles de niños? Son preguntas que no nos atrevemos a hacernos a nosotros mismos cuando leemos la Biblia, porque posiblemente nos da miedo en ver qué vamos a encontrar. Si Dios quisiera que usted y yo tuviéramos una perspectiva de Él donde todo nos agradara, no lo hubiera puesto en la Biblia. De alguna forma pareciera que a Dios no le interesa, ni está preocupado por la opinión que nosotros tengamos de Él, porque Él sigue siendo Dios. Pero imagínese esto. O sea, porque yo también me lo he preguntado, yo también me puedo preguntar lo mismo. Los ateos se preguntan eso todo el tiempo. Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué tantos niños muertos? Si Dios existe, ¿por qué tantas guerras? Y muchas veces nosotros nos hacemos la misma pregunta que se hacen los ateos. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido algo así? Hay veces que lo reducimos a nuestro pequeño entorno, ¿no? O sea, nosotros no nos atrevemos a preguntarnos como los ateos donde dice, si Dios existe, ¿por qué estos ataques de Hamás? No lo llevamos allí, al contrario, ahí usamos la doctrina y la teología que conocemos. Vivimos parte de un mundo caído, de una humanidad caída. Pero cuando se trata de nuestro pequeño entorno, cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata del problema que tengo en casa, de mi problema matrimonial, de mis finanzas o lo que me afecta a mí, ahora comenzamos a cuestionarnos, Señor, ¿por qué no estás resolviendo este problema? ¿O por qué no me evitaste ese dolor? ¿O por qué no resolviste esto antes de yo tener que sufrirlo? ¿Yo soy el único que me lo pregunto o usted está de acuerdo conmigo en eso? Ok, si hay personas que están de acuerdo conmigo, gloria a Dios. Todos los demás no. O sea, todos los demás. Ahora, hay un peligro. El hacerse esa pregunta es un tanto peligroso, pero también es muy arrogante de nuestra parte. Porque significa que al hacerme esa pregunta me estoy poniendo a la altura de Dios al pensar o considerar qué es lo que Dios debería hacer. Usted ha visto nuestras oraciones. Yo quisiera, yo no me he atrevido a hacer esto, yo no le digo que lo haga porque yo no me he atrevido a hacerlo. El grabarme un día orándole a Dios para luego escuchar esa oración. Pero creo que si lo hiciera, analizaría mi oración y me daría vergüenza de la manera en que me dirijo a Él, como dándole instrucciones y órdenes de lo que yo creo que Él tiene que hacer cuando Él es Dios. El segundo problema que tengo con estas preguntas que nos hacemos acerca de ¿y por qué Dios no mató a Herodes?
¿O por qué Dios no resolvió esta situación de esta manera? O Señor, esto es lo que debes hacer. Es que estoy cuestionando la soberanía de Dios. Número 3, estoy dudando de la capacidad del amor de Dios. Y por último, estoy pretendiendo creer que yo tengo una mejor idea que Dios o un mejor plan que Dios, y Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, pero pastor, es válida la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿O por qué Dios no nos evita el sufrimiento? Y la respuesta más lógica y clara a esa pregunta es: no lo sé. No lo sé. Porque a mí tampoco me gusta sufrir. Pero la realidad es que no hay nada, ninguna respuesta que pueda satisfacer el corazón de aquellas personas que están sufriendo. Pero la Biblia sí nos da un sinnúmero de escrituras en las que podemos encontrar consuelo cuando estamos sufriendo. Y una de ellas, yo quiero que usted vaya al libro de Romanos, o algunas de ellas las vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8. Yo no puedo evitar el sufrimiento en mi vida. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nadie puede evitar el sufrimiento en su vida. Por más que tratemos, por más que lo busquemos evitar, nadie podrá evitar el sufrimiento en su vida. No podemos evitar el sufrimiento, pero siempre que estamos sufriendo podemos encontrar consuelo. ¿Me oye? Nadie puede evitar el sufrimiento, pero siempre que estamos sufriendo podemos encontrar consuelo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, nos dice lo siguiente. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Quiero hacer una advertencia antes de esto. Este mensaje, ni ningún otro mensaje que yo predico, conforme a lo que describo en la Escritura, nos lleva a decir: si haces esto y aquello, ahora Dios te va a evitar un sufrimiento. Yo nunca he dicho eso y nunca lo voy a decir. Porque usted puede estar haciendo todo exactamente como Dios le dice que lo haga, y aún así tener que enfrentar el dolor y el sufrimiento. Jesús no pecó, pero aún así enfrentó la cruz. Esteban no estaba haciendo nada malo. Al contrario, estaba obedeciendo a Dios cuando ahora por obedecer a Dios fue apedreado. La vida cristiana no se trata, no se deje engañar, no se trata: si haces esto, si haces aquello, si haces esto otro, ahora no sufres. Pero lo que sí nos habla todo el tiempo es cómo en medio del sufrimiento podemos encontrar consuelo. Y el versículo 18 es un ejemplo de eso. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos. No está diciendo: sin embargo, la consecuencia de mi sufrimiento es que no oré lo suficiente. O la consecuencia de mi sufrimiento es que no serví. Sino está diciendo punto, o sea, el sufrimiento que ahora estamos atravesando, y nos dice: no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. En otras palabras, nos está diciendo que lo que Dios producirá
en nuestras vidas por medio de nuestro sufrimiento es mucho mayor que lo que provoca el sufrimiento. El versículo 23, por ejemplo, nos dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y Él. Es lo que anhelamos. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Lo cual no nos está diciendo hay una manera de evitar el sufrimiento, te está diciendo ya Dios te capacitó. Si eres creyente, escúchame, si eres creyente, ya Dios te capacitó con el Espíritu Santo, con el fin de que puedas mantener la fe y la esperanza al enfrentar el sufrimiento. Versículo 26 y el 28, mire esto. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y el Espíritu Santo con el que Él nos capacitó es una muestra anticipada de su gloria. Mire esto, nos ayuda no a evitar la debilidad, sino que nos ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros, nos fortalece, nos afirma y nos recuerda que todo lo que estamos atravesando coopera para el bien y el propósito de Dios en nuestras vidas. Ninguna escritura que vemos acá nos dice, si haces esto, vas a evitar sufrir, pero nos garantiza que podemos encontrar consuelo en medio del sufrimiento. Pero sé que nosotros siempre vamos a batallar cuando estamos sufriendo con entender el sufrimiento. Porque nuestra batalla es que siempre veremos al sufrimiento desde la perspectiva terrenal. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque lo estoy atravesando aquí en la tierra. Por ejemplo, yo he hablado en muchas ocasiones, cuando Jesús ahora habla acerca de el sufrimiento que Él iba a atravesar en la cruz y cómo Él sería entregado para ser asesinado, y Pedro ahora lo reprende y le dice que nada de eso te acontezca. Las palabras de Jesús en Mateo 16:23, preste atención por favor, mire esto, dice, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué una trampa peligrosa para mí? Porque ves las cosas solamente, diga conmigo solamente. Diga conmigo solamente. Porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús está hablando de su sufrimiento. Pedro le dice, Señor, que nada de eso te acontezca. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Me quieres llevar a verlo desde el punto de vista humano y no me quieres permitir verlo desde el punto de vista de Dios. Satanás, tú quieres que yo sienta lástima por mí mismo y que me mantenga desde el punto de vista humano, y no me quieres permitir el ver de que en mi sufrimiento hay un propósito divino de Dios.
que Dios vio antes de llegar el sufrimiento. Y es la batalla que nosotros tenemos. Se nos hace difícil ver cómo es que el sufrimiento que estoy atravesando, que he atravesado, que un hijo atravesó, que atravesaron seres amados o el misionero, quien sea, se nos hace difícil ver, pero ¿y por qué le pasó eso si era tan bueno? ¿Por qué murieron cientos de niños en Mateo 2 si no habían hecho nada malo? Y ahora decimos, llegamos a pensar, qué injusto eso, Dios. Qué injusto eres. Seamos honestos. Vamos a ser honestos cuando leemos eso. Como que nos hace rechinar los dientes. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que eso le haya sucedido a cientos o miles de niños? Porque miramos todo desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Mejor dicho, desde la perspectiva eterna de Dios. Porque miramos ahora esos niños que murieron y decimos, oh, como si Dios estuviera más interesado en cómo vivimos en la tierra que en la vida eterna. Pedro estaba poniendo y viviendo la vida desde el propósito terrenal. Jesús quería llevarlo a ver desde el propósito eterno. Necesito un valiente. Ven, José. Párate aquí, por favor, mirando hacia la pantalla. Párate aquí. Póngame la foto, por favor. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Blanco y negro. Blanco y negro. Ok, échate un poquito para atrás. Mira ahí, ¿qué ves? Como si fuera un perrito. ¿Un perrito? Sí. ¿Qué ustedes ven? ¿Qué ven? Un elefante. ¿Qué tú ves, José? ¿Qué más ves? Ahora como si fuera un donkey. Un donkey, un burro. ¿Qué ustedes ven? ¿Un ratón? ¿Ustedes ven el ratón? ¿Tú ves el ratón? ¿Dónde está? Ok, ponme la otra foto. ¿Qué ves? Paisaje. ¿Qué ustedes ven? Él ve un paisaje, ¿ustedes ven qué? ¿La ves? Oh. Ah, oh. Sí. Una mujer, los ojitos. Sí. Oh es la palabra correcta. Gracias. Nosotros, ponme la foto, lo vemos desde aquí. Ustedes lo ven desde allá. Yo veo mi dolor desde aquí. Dios ve todo el cuadro, porque Él es alfa y omega, y ya Él vio todo el escenario, mientras yo solamente you can take it down. ¿Te fijas por qué ahora Dios nos escandaliza con nuestro sufrimiento? Porque Él lo está viendo todo desde una perspectiva eterna. Él está viendo todo el cuadro. Primera de Pedro 1. Y yo sé que todavía no te he convencido, yo lo sé. Sí, pero ¿por qué? Pero yo quiero no sufrir. Primera de Pedro 1. Dice así: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, ¿en qué? En tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Qué nos enseña esto? Que el enfoque de Dios para nuestras vidas no es terrenal, sino eterno. Número 2, versículos 3 y 4 lo vemos ahí. Versículo 5 nos enseña que la protección que Dios nos promete no es que nos hará libres de problemas en la tierra, sino que nos protege, escúcheme, nos protege de la muerte hasta que seamos salvos. Mire esto. Yo sé que para muchos, a lo mejor para algunos, no le parece, bueno, ¿y qué? Escúcheme, si morimos sin salvación, sufrimos eternamente. Él nos protege de la muerte hasta el día en que seamos salvos. Para ahora disfrutar de su gloria eterna. Número 3, nos demuestra que las pruebas que enfrentamos son parte del proceso que Dios utiliza para revelarnos si verdaderamente nuestra fe en Cristo es auténtica o no. Usted sabe cuando usted ha sufrido, pero aún a pesar de su sufrimiento se ha mantenido tambaleando pero firme en la fe, llorando pero firme en la fe. Eso es lo que dice, eso es lo que demuestra que tu fe es auténtica. Si en medio del sufrimiento tú te puedes mantener enfocado en Cristo, ahora sabes que tu fe es auténtica. Nosotros queremos que nuestra fe sea auténtica porque sentimos que los pelos se nos paran. Porque sentimos que el corazón no hace trucu cuando está en la alabanza. Pero no, amados, nos dice la Biblia que la forma de probar si nuestra fe es auténtica es cuando, a pesar de nuestro sufrimiento, seguimos enfocados y confiando en Él. Y al final nos dice el versículo 8 al 9 que la recompensa que Dios nos promete es eterna. Es la salvación de nuestras almas. La perspectiva de Dios siempre será eterna. En ninguna de las oraciones que yo he visto en el Nuevo Testamento, no hemos encontrado una oración todavía donde le está diciendo a alguien: restaura por favor mi matrimonio, por favor que mis hijos se porten bien, que me aprueben la casa.
Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar, pero tranquilo, yo te voy a dar una casa después de que vengas y soportes. No, le digo, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte, pero Pedro, yo estaré rogando y le he rogado para que no mengüe tu fe, para que cuando te arrepientas puedas volver a mí. Siempre Dios está pensando en nuestra eternidad, no nuestra comodidad. En Romanos 8, vaya de nuevo conmigo, y con esto cierro, voy cerrando. Mire Romanos 8. Nosotros leemos el versículo 28 y dice: oh, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Lo que significa que si estoy sufriendo y ahora me quitan mi casa, ahora Dios me va a dar una más grande. ¿Quién nos dijo eso? Posiblemente me quitan mi casa porque Dios quiso que me quitaran mi casa. Y no significa que me va a dar una más grande. Oh, mira todo lo que Job atravesó, pero al final, mira todo lo que Dios le dio. Le dio el doble de los hijos, le dio el doble de todo lo que había perdido. Job no estaba diciendo: oh, mira, al final valió la pena. Al final, mira todo lo que Dios me dio. No, todo lo que Job dijo fue: yo había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por eso nos confundimos cuando leemos este versículo 28. Y ahora pensamos de que todo me va a salir bien porque ahora aguanté y ahora todo me va a salir bien en la vida. Y cuando seguimos sufriendo o viene otro sufrimiento, nos confundimos. Porque no entendemos el propósito eterno de Dios. Mira el versículo 31. Les voy a dañar algunos versículos, ok, se los voy a dañar. Ya no los va a poder decir como muchas veces lo hemos dicho. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ahí es donde decimos: no, pues pastor, o sea, si yo estoy sufriendo, pues Dios se va a encargar de eso. Ok. Pero mire lo que dice: si Dios no se guardó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y decimos: pues ahí está, pastor, todo lo demás. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo necesito. Nos brincamos un poco por amor al tiempo, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¿Cómo interpretamos eso entonces? Si la promesa es que nos va a librar del sufrimiento, ¿cómo interpretamos eso? Pues que posiblemente no nos está hablando de los beneficios terrenales. Les recuerdo que esta gente estaba huyendo por su vida. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? Sigamos leyendo, sigamos. Dice, ¿dónde me quedé? 37. Dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí, amados? Que Dios está preocupado por nuestra eternidad. Nos está diciendo, mira, aunque estés sufriendo en la tierra, aunque estés pasando por dolores, injusticias, sufrimientos, peligros, amenazas de muerte, aunque te estén llevando como oveja de matadero, tu victoria es absoluta, no porque la obtienes en la tierra, sino porque ya Dios determinó tu victoria en la eternidad. En otras palabras, nada de lo que atravieses aquí en la tierra va a venir y tiene el poder para separarte del propósito eterno de Dios para tu vida. Ni los ángeles, ni los demonios, ni el infierno, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá evitar de que tú disfrutes de la bendición eterna que Dios tiene por medio de Jesucristo. Amados, y si eso no te gusta, lo lamento. Y si tú estás diciendo, sí, pero yo no quiero sufrir, yo vi que aquel se compró un carro, aquel le dio un aumento, lo lamento. Esa no es la promesa de Dios para tu vida. Eso no es lo que la Biblia nos promete. Lo que nos promete es: yo preparé todo a tu favor para que estés conmigo por la eternidad. Y si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, nada de lo que recibas aquí en la tierra lo será. ¿Significa eso, pastor, de que no debo esforzarme y trabajar y comprar una casa? No significa nada de eso. Pero significa que si aún no la tienes, sigas glorificando a Cristo. Y si la tienes, glorifiques a Cristo, porque no se trata de nada de eso. Se trata de Cristo y su propósito eterno. Es más, mire esto, porque no quiero dejar. Póngame por favor Mateo 2:17. No lo busque usted. Póngame Mateo 2:17 ahí, para que usted vea esto, porque esto nos vuela la cabeza. En Mateo 2:17, ¿sí lo tiene, Midia? Mateo 2:17 nos dice: esta acción brutal, o sea, estaba hablando del asesinato de todos estos niños, cumplió lo que Dios había anunciado por medio. En otras palabras, no es que Dios dijo, ¿cómo es posible que Herodes? No, es que ya Dios lo tenía dentro de su plan perfecto. Y si no nos gusta, Dios no se excusa por eso. Del mismo modo que no se excusa porque tú y yo estemos sufriendo, y por más que tú digas, pues yo me voy a apartar de Dios, Él dice, esa es tu decisión. Lo que ya yo hice en la cruz del Calvario por medio de Cristo ya está hecho. ¿Te has enojado? ¿Qué podemos aprender? Siempre que Dios permita el sufrimiento en nuestras vidas, es porque hay un propósito mayor para nuestras vidas. Job, Moisés, David, Oseas, Pedro, Pablo, Salomón, todos sufrieron. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, y aquí con esto termino, en sufrir en la voluntad de Dios y cumpliendo y obedeciendo la voluntad de Dios,
y sufrir lejos de Dios, en rebelión con Dios y en desobediencia con Dios. Él hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Aquellos que sufren obedeciendo la voluntad de Dios encuentran paz, consuelo, fortaleza y propósito en medio de su sufrimiento. Aquellos que desobedecen a Dios y ahora sufren encuentran dolor, amargura y angustia. ¿No, amados? El hacer la voluntad de Dios no te garantiza una vida libre de sufrimientos. Pero el sufrir cuando estamos en Cristo nos garantiza la paz eterna que solamente Él puede dar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo con esto no estoy invalidando tus sentimientos ni tus sufrimientos. Al contrario, te estoy dando una perspectiva para ellos. No estoy diciendo que sufrir y llorar y aún renegar, mire esto, aún renegar, no estoy diciendo que sea pecado, ni que Dios está allá arriba diciendo, ¿y tú por qué estás renegando? ¿Y tú por qué te estás quejando? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo hay una razón para ese sufrimiento. Hay una razón para ese dolor. Tú no lo entiendes ahora porque lo estás mirando desde tu perspectiva terrenal, pero tu Padre que está en los cielos y que te ama, Él lo está mirando desde la perspectiva no solo celestial, sino eterna. Y si entendemos ese punto, que mi sufrimiento, el que estoy atravesando ahora, el que voy a atravesar en unos meses, una semana, unos días, o que atravesé en el pasado y que he atravesado en el pasado, si acabo de entender que esto viene a cumplir con un propósito de parte de Dios en mi vida, podré mirar la vida desde otra perspectiva. No me estaré dejando mover por cada noticia que salga y cada problema que salga, sino que entiendo que lo que sea que estoy atravesando en este momento, porque lo amo a Él, porque lo busco a Él, porque confío en Él, sé que tiene un propósito mayor. Si entendiéramos eso, pudiéramos conocer el gran amor de Dios por nosotros. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y si estás sufriendo en este momento, si has atravesado por un sufrimiento que no entiendes, un dolor, un proceso doloroso, amargo, difícil, que no entiendes, yo quiero decirte el día de hoy que conforme a lo que hemos visto a través de la Escritura, Dios también tiene un propósito para ese dolor. Es nuestra decisión si permitimos que el diablo tome control de eso y nos desvíe a la maldad, a la amargura, a la angustia. O si vamos a verlo dentro del propósito eterno de Dios y poder decir, Señor, tú sabías lo que yo iba a atravesar. Si no me lo evitaste, es porque aún eso también coopera para mi bien, porque yo te amo. Pídele a Dios en este día. Pídele a Dios. Porque los que sufren en Dios serán consolados por Dios. Y los que sufren lejos de Dios no encuentran consuelo. Y por eso terminan en el mundo, saboteándose en el alcohol, drogas, sexo. Porque no han encontrado el consuelo eterno de Dios. Pídale a Dios en este día, Señor, ayúdame a entender
que lo que he sufrido es parte de un propósito mayor. Coopera para mi bien. Ayúdame, Señor. Y ahí, mientras adoramos, usted adore con nosotros mientras habla con Dios. Y exaltamos, Dios. Encuentra el consuelo en Él hoy. Hable con Dios, vamos. Recuérdanos en medio del sufrimiento, no del que solo hemos pasado, sino del que pasaremos. Recuérdanos a depender de ti para encontrar tu consuelo eterno. Recuérdanos, Señor. Recuérdanos que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, pero producen una gloria que durará para siempre, que tiene mucho más peso que las dificultades. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia
de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.